por finalidad acercar la física y las investigaciones que hacen los físicos y las físicas de la región a la comunidad. Aprovecho esta oportunidad para agradecer muy especialmente a la coordinadora de actividades del Salón Cultural, profesora Mónica Claus, por su apoyo constante al desarrollo del ciclo, que ya tiene 6 años de duración. Bueno, en el año 2014 ha sido proclamado por la UNESCO como el Año Internacional de la Cristalografía, y esto para conmemorar 2 hechos trascendentes, que son el descubrimiento hace 100 años de la difracción de rayos X, que es una herramienta fundamental para el estudio de los materiales cristalinos, y también la observación por parte de Kepler hace 400 años de la asimetría en los cristales de hielo. Para hablarnos de estos temas y también de los avances científicos en el área de la cristalografía que modifican y mejoran nuestra vida cotidiana, es un gusto contar con la presencia de la profesora Graciela Apunte. Graciela Apunte es doctora en física por la Universidad Nacional de La Plata y ha realizado su postdoctorado en el Clarendon Laboratory del Departamento de Física de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Es actualmente profesora titular del Departamento de Física de la Universidad Nacional de La Plata e investigadora principal ad honorem del CONICET. Es coordinadora del Laboratorio de la NADI en el Departamento de Física y directora de proyectos de investigación en el área de la física de materia condensada, donde estudia principalmente ordenamientos supramoleculares en cristales y también en el área de enseñanza de la ciencia. Ha publicado alrededor de 170 trabajos científicos en revistas internacionales y realizado 200 presentaciones a congresos de su especialidad. Ha sido profesora visitante de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Estados Unidos, durante un año, así como en diversas universidades del Reino Unido, Portugal, Brasil y Estados Unidos. Ha sido miembro de la Comisión de Química Estructural de la Unión Internacional de Cristalografía durante 9 años. También fue miembro refundador de la Asociación Argentina de Cristalografía y su vicepresidente por 4 años, siendo en la actualidad miembro del Comité Argentino de Cristalografía. El título de su charla es La cristalografía, sustento de la tecnología y la salud. Espero que disfruten de la charla. Bueno, buenas tardes. Espero no haber suscitado demasiadas expectativas con los temas que vamos a abordar. Voy a tratar de presentarles un panorama global de por qué estamos hablando de estos temas en este año, ya lo que se adelantó Norma, y cómo se fue desarrollando a partir de ese primer hecho que fue hace 100 años nada más. La cristalografía en sí tiene mucho más antigüedad. Empezamos bien, porque no me alcanza. Bien. Voy a jugar, es incómodo. El Año Internacional de la Cristalografía, como mencionó Norma. ¿Por qué? Sería la pregunta más profunda. ¿Y qué es la cristalografía? Porque probablemente muchos de ustedes, cuando se les escuchan esa palabra, piensen en una copa o piensen en los anteojos. Bueno, esto no tiene nada que ver con ese tipo de cristales, o no tiene mucho que ver. Etimológicamente la palabra viene del griego clásico, crustalus, y de cluos, que tenía que ver con la escarcha. Y para los griegos, los cristales eran el hielo, el cuarzo y cualquier sólido transparente. En realidad pensaban que todo tenía que ver con el hielo, todo lo que fuera cristalino, sobre todo porque, como no valoraban la experimentación y priorizaban la razón, como el cuarzo solía tener pequeñas gotitas en su interior, o podía tenerlas, ya estaban convencidos de que tenía algo que ver con el agua y ponían todo dentro del mismo paquete.
Y como comentó Norma, en julio del 2012, una propuesta de Marruecos hace que las Naciones Unidas adopten la resolución de que el 2014 va a ser el Año Mundial de la Cristalografía, por dos hechos fundamentales que son el descubrimiento de la es el año en que se le da el premio Nobel a von Manlauer por su descubrimiento de la difracción de rayos X en cristales, que por ahora son palabras, pero que van a decirles de qué se trata. Coincide con los 60 años del Nobel otorgado a Dorothy Hopkins, y acá viene alguna conexión con la medicina. ¿Por qué le dieron el Nobel a Hopkins? Por haber desarrollado experimentos que le permitieron conocer cómo estaban formadas las moléculas de insulina, de vitamina B12, bueno, eran 4, en este momento se me borraron las otras 2, pero evidentemente bien relacionadas con la penicilina, que no mencioné. La penicilina, conocer su forma y el acomodamiento de los átomos dentro de la molécula, permitió después desarrollar otros fármacos que estamos acostumbrados a tomar, como la ampicilina, que sigue teniendo vigencia en nuestros días. Hubo también otros hechos que cumplen años, cumplen décadas. Los 70 años del Nobel que le otorgaran ahí está, no sé qué, a Linus Pauling, que en realidad lo que hizo fue estudiar moléculas, resolver estructuras de silicatos y avanzar muchísimo en lo que eran las interacciones de los átomos dentro de la molécula. Y hace 20 años le entregaron el premio Nobel a Clifton Schull y Bertrand Brockhaus porque descubrieron que había otras formas de experimentar con los cristales, con neutrones y con electrones. Entonces tenemos una serie de acontecimientos que cumplen décadas en este año. Y si hubiésemos corrido un año para adelante o para atrás, también tendríamos un montón de acontecimientos que cumplen décadas por premios Nobel otorgados en experimentos o teorías que permitieron avanzar a la cristalografía. La cristalografía fundamentalmente estudia los cristales. Ahora, ¿qué significa hacer cristalografía en nuestros días? Es a lo que vamos a llegar, pero si vamos para atrás en el tiempo, la cristalografía es anterior al hombre actual. En las cuevas de China donde se encontraban restos del Homo erectus pekinensis, aparecen junto con las herramientas de piedra cristales de cuarzo. No se sabe qué significado tenía para ellos, pero eran parte de su vida cotidiana e importantes para ellos. Como ciencia empieza siendo descriptiva, o sea, se miraba el cristal desde afuera y se sacaba la información que se podía a partir de esa mirada, y se le atribuían propiedades extrañísimas. Por ejemplo, había una teoría, un modelo, que decía que los cristales que eran imanes se desimanaban si se los frotaba con ajo. Evidentemente no había ninguna evidencia experimental, pero eran modelos distintos que se fueron desarrollando en función de la época histórica, de la filosofía de la época y de la posibilidad de realizar experiencias que permitieran realmente ver qué sucedía adentro del cristal y la importancia que se le diera a los resultados experimentales. Algunos hitos en la historia de los modelos que se fueron desarrollando para entender qué era un cristal, y fueron debidos a Kepler, que en 1611 trata de explicar la formación de los cristales de hielo de forma hexagonal como empaquetamiento de esferitas, de 6 esferas alrededor de una séptima. Unos años más tarde, Hooke
en realidad lo que hace es descubrir, y él sí experimentalmente, que un cristal grande, si se rompe, como él desarrolló un microscopio, podía ver un poco más adentro de lo que pasaba, estaba formado por cristales más pequeños y que los hábitos, de eso, la forma de los cristales eran parecidos. Hoy demuestra que se podía reproducir la forma de un cristal si se apilaban poliedros pequeñitos y que iba a tomar distintas formas según la forma en que se apilaran. Y dice que esos poliedros pequeñitos se los llama moléculas integrantes. Ya en el siglo XIX se empieza a consolidar la idea de que los sólidos están formados por moléculas, a pesar de que los griegos tenían una idea atómica de la materia. La ciencia no es lineal y los modelos van y vienen hasta que alguna experiencia importante y no refutable sienta las bases para que un modelo tenga validez al día de hoy. Y en paralelo, en el siglo XIX, hay experiencias de químicos y biólogos que llegan a concluir que los átomos no son todos iguales y se desarrolla toda la parte matemática de las simetrías de los cristales. Ahí estamos llegando casi a la finalización del siglo XIX. Ahora, ¿cómo se llegó a obtener información de lo que pasa adentro del cristal y por qué hasta este siglo no se podía obtener esa información? Microscopios tenían. Y ahí hay un hecho muy importante para el desarrollo de la cristalografía, que es el descubrimiento de los rayos X por Wilhelm Röntgen, quien, haciendo una experiencia con lo que se llama un tubo de rayos católicos, o sea, lo que encuentra es una nueva luz, algo que después permitió ver el interior de la materia, trabajando con un instrumento que se llama, que es similar al que tenían los televisores viejos o los monitores de las computadoras. Eso es un tubo de rayos católicos, donde... ¿Me prestas el tuyo? A ver si me quedo sin posibilidades en la experiencia. Donde consiste en un enrollamiento al que se le aplica una diferencia de potencial, o sea que acaba de circular una corriente. Al circular la corriente, el enrollamiento emite electrones y esos electrones son acelerados y pegan en una chapa, que es el ánodo de algún metal, y esto está a una diferencia de potencial muy grande. No sé si se acuerdan, los más viejitos se deben acordar como yo, que antes no se podía meter la mano en los televisores por la parte de atrás porque era peligroso, porque no estaban bien aislados. Eran diferencias de potencial muy importantes que si uno tocaba ahí tenía un shock eléctrico. Entonces, los electrones se aceleran mucho y acá al chocar se frenan. Y hasta ahí ya había otros que habían hecho experiencias de ese tipo. Pero ¿qué pasó? Röntgen justo tenía cerca del tubo de rayos catódicos una pantalla de berilo con fósforo y notó una luz amarillenta, verdosa, mientras que cuando hacían los experimentos cambiando gases y acá adentro se producían chispas, siempre tendían las luces al violeta. Entonces había algo distinto. Además, estaba lejos del lugar esa pantalla que por casualidad miró. Entonces empezó a taparla al tubo, lo tapó con papeles negros, con distintas sustancias, con metales finitos, y se encontró con que la pantalla seguía brillando. Entonces pensó que estaba pasando algo diferente, pero no se sabía bien qué era. Para ese entonces ya se conocían las frecuencias de las ondas electromagnéticas, que son campos eléctricos y magnéticos que varían
y que transportan energía de un punto a otro. Y se sabía que la luz podía interpretarse como una onda electromagnética, pero esta luz de Röntgen no se veía. Solo se veía si se encontraba con algo que floreciera, como las pantallas de los televisores o de las computadoras viejas que eran de fósforo. Bueno, esto es lo que es un tubo de rayos X en nuestros días, muy parecido, nada más que totalmente blindado para evitar los problemas que tuvo la gente que trabajó con tubos de rayos catódicos, que terminaron muchos con gravísimos problemas de salud. Esto, acá sería lo mismo que veíamos antes. Acá adentro tenemos la producción de las chispas y las de rayos X, que sale por una ventanita que es de un material que se llama berilio, muy finita, que no absorbe prácticamente, y de ahí pasa al instrumental, que está también blindado, donde podemos usarlo para distintos usos. Podemos usarlo para sacar una radiografía o podemos usarlo para sacar información de un cristal. Esto es algo parecido a esto, nada más que el ánodo, que era una chapita en el otro, y acá bueno, ya es un poco más macizo según de qué material esté hecho. Esto gira a muchísimas, 6.000 revoluciones por minuto. Eso hace que cuando los electrones llegan, tienen siempre material disponible y se consigue una intensidad que es del orden de 1000 veces mayor en el LAS que en este caso. Y acá tenemos lo que son los nuevos sistemas, que son facilidades que están en algunos países y las usamos investigadores de otros. Por ejemplo, en Brasil hay uno y nosotros vamos a usarlo allá porque son instalaciones muy caras que requieren mucho mantenimiento y no se justifica tener uno en cada país. Hay en Estados Unidos, hay en Japón, hay en Inglaterra, pero usan de distintos lugares. Acá lo que tenemos es un círculo que tiene, dependiendo de la instalación, puede tener 100 metros de diámetro o muchísimo más, y ahí se aceleran los electrones, que se podría dar toda una charla acerca de los sincrotrones. Acá paro. Entonces tenemos la pregunta abierta: ¿los rayos X son ondas electromagnéticas? Por otra parte, si nos ubicamos en lo que conocemos ahora del espectro electromagnético, los rayos X deberían estar por esta zona, o sea que su longitud de onda, la longitud de onda de la luz visible es de 400 a 700 nanómetros. Esto se lee en el orden de 1 nanómetro. Nano es 10 a la 9 veces más chico que el metro. ¿Qué sabían los científicos sobre la luz? Si pensaban que era parecido a la luz, ¿qué sabían que pasaba cuando la luz interaccionaba con la materia? Por ejemplo, cuando pasamos de aire a vidrio o de aire a agua, la luz podía pasar al otro medio o reflejarse totalmente, o las dos cosas. Esos son los fenómenos que llamamos de reflexión y refracción. Si le poníamos que lo hacemos ahora también, si ponemos un prisma con luz de un solo color, debido a que depende del color cómo interaccione la luz con la materia, vamos a tener que la que sale va a tener distintas direcciones. Entonces, si lo ilumináramos con luz blanca, lo que tendríamos es un fenómeno de dispersión, es decir, los distintos colores salen a distintos ángulos. Por otra parte, pensando en las ondas, si llegan dos ondas juntas a un lugar del espacio, provenientes de la misma fuente, por ejemplo, cuando yo hago llegar el láser, si lo apunto
a cualquier lado va a iluminar ahí. Ahora, si yo este mismo láser lo hiciera pasar, o pusiera otro láser al lado y lo hiciera pasar por un espejo primero, no llegarían los dos al mismo tiempo, porque este tuvo que hacer un recorrido y el otro tuvo que hacer un recorrido distinto. Si cuando llegan a un punto, si la representamos así por esas onditas, están los dos exactamente en la misma posición, fíjense que ahora vamos a tener un máximo, pero llega un momento donde directamente no pasa nada. Cuando se suman, dos luces sumadas pueden darnos oscuridad. Todo esto se sabía. ¿Qué tiene que ver con la cristalografía? Porque la luz no nos servía para aprender de los cristales. Ya lo hubiesen hecho los antiguos. La luz la tenían el microscopio. Bueno, eso que les mostré recién, cuando llegan dos luces que sean, no voy a usar las palabras técnicas porque no les va a decir nada, pero si llegan dos luces que salieron del mismo foco y hacemos que esa luz llegue a dos rendijas, acá pasa por una rendija y fíjense que sale frentes de avance de la onda. Cuando llega acá estas dos rendijas, salen dos ondas, una por cada una. Y fíjense que acá se llama interfiriendo. Y si yo pusiera una pantalla acá, ahora lo estoy mirando en un corte, vería que hay zonas donde se suman, dando más intensidad y otras no. Eso es una simulación hecha suponiendo dos bolitas en agua. Si uno con algún instrumento, por ejemplo, lo puede hacer con dos puntas, sacude la superficie del agua, se van a formar onditas. Lo hemos visto en alguna, entre dos espigones en Mar del Plata, cuando vienen algunas veces las olas, en la forma en que se reflejan en los espigones, se puede alcanzar a ver que hay zonas donde la onda se ve que la ola se forma y hay zonas donde aparecen como rayas, donde no se levanta para nada el agua de la superficie. Se puede hacer un experimento, pero no podía traer todas las cosas que se necesitan, donde pongamos un láser como este, con dos rendijas adelante, y si vamos cambiando las rendijas muy finitas, y si vamos cambiando la distancia entre las rendijas, vemos que van a aparecer, veríamos en la pantalla, rayas como esas que se ven ahí, y cuando se va moviendo la distancia entre las rendijas, se van ensanchando o achicando las rayas que producen lo que se llama interferencia. Por otra parte, también se sabía que si uno ponía en el camino de una rendija de tamaño, del orden de la longitud de onda del haz, aparece otro fenómeno, que es aquel que se llama difracción, que ahí lo que está mostrando es si vamos cambiando el tamaño de la rendija, siempre con la misma luz, que lo que se llama el patrón de difracción, que es la figura de zonas oscuras y brillantes, va cambiando. O sea, todos ustedes habrán hecho alguna vez la experiencia de tener una linterna en la mano. La linterna tiene luz blanca. Si yo ilumino una abertura, lo que voy a ver es luz en una zonita, porque va a abarcar un poco más que la abertura, y punto. Si yo esa abertura la pudiese ir achicando, y si estoy con luz y la hago del orden de 10 veces la longitud de onda, ilumino, voy a encontrarme que va a aparecer una zona brillante justo enfrente de la rendija, una zona oscura, zona brillante, zona oscura, zona brillante, pero esas zonas brillantes van disminuyendo su intensidad a medida que nos alejamos del centro. Pero no esperaríamos tener luz ahí, con nuestra experiencia de la linterna.
Sabiendo todo esto, que son muchas las cosas que les dije, había dos hipótesis entonces. Que los rayos X podían ser ondas electromagnéticas y que los cristales estaban constituidos por átomos o moléculas, y de acuerdo con Hobby ya en el siglo XVIII, que estaban formados por moléculas que se ordenaban de forma tal, formando prismas para él, y luego esos prismas como ladrillitos se acomodaban para construir el edificio cristal. Hasta acá tenemos eso. ¿Cómo se puede usar esa información? Y dijimos que habían aparecido los rayos X. Y ahí resulta que un señor llamado Max von Laue, a quien le dieron el premio Nobel hace 100 años, estaba en el Instituto de Física Teórica de la Universidad de Londres, y había un estudiante que estaba haciendo su tesis. Ese estudiante estaba viendo, que teóricamente estaba haciendo su tesis, pensando y calculando qué pasaría si uno tuviera un conjunto de dipolitos. Dipolos son dos cargas, una positiva y una negativa, que no están muy lejos una de la otra. A grandes distancias no se comportan como una sola carga, a distancias intermedias, como una sola carga y la suma de cero, por más que sean iguales las dos cargas. Entonces él había puesto todos dipolitos en dos dimensiones, ordenados como un piso de mosaico. Digamos, en los vértices del mosaico ponemos los dipolitos. Los ponía a una cierta distancia y estaba viendo qué se podía esperar si se lo iluminaba con luz visible. Y le cuenta a von Laue en qué estaba trabajando. Von Laue se queda pensando y le pregunta, ¿y qué pasaría si la luz, si la radiación electromagnética fuera más corta, de longitud de onda más corta? No sé qué le contestó Edward. Edward era Paul Picheret era el estudiante, pero von Laue empezó a unir puntos. Los rayos X puede que sean ondas electromagnéticas, son de longitud de onda corta. Los cristales están constituidos por átomos. Las distancias esperables entre los átomos, ya se sabía el tamaño del átomo, ya había algunos experimentos, estaba el átomo de Bohr. ¿Y si le tiramos rayos X a un cristal, qué pasará? Tuvo que convencerlo al jefe de departamento para que le prestara dos experimentalistas, porque él era teórico. Él tuvo la idea, pero él hizo cuentas, pero alguien tenía que hacer el experimento. Y lo hicieron. Y ganaron el premio Nobel de Física de 1914. Y esa es una foto de el primer patrón que Walter Friedrich y Paul Knippel, que eran los que lo ayudaron a hacer la experiencia, consiguieron, y que demostraba que si iluminaban al cristal, en este caso vamos a pasar a la foto, a los gráficos donde se puede ver cómo era la experiencia. Este era el instrumento, este era el tubo de rayos X, o sea, un tubo de rayos catódicos. Acá habían acomodado el cristal y el haz pasaba por el cristal y incidía en una placa radiográfica y quedaban las marcas. Donde se habían sumado las ondas positivamente, que daba más intensidad, en una placa radiográfica quedaba una manchita negra. Donde la intensidad era mayor, la mancha era más grande, más intensa, y donde era menor, era más chiquita. Y acá aparece algo interesante. Fueron poniendo el cristal en distintas posiciones y le hacían incidir la luz para ver qué obtenían.
Fíjense que en una de las placas aparece una simetría. Esto evidentemente tiene una forma de cuadrado. Y si lo rotamos 180 grados, sigue siendo ese cuadrado. Y si lo rotamos 90 grados, también sigue siendo ese cuadrado. O sea que lo podemos rotar 90 grados 4 veces y siempre seguimos obteniendo la misma figura. Eso es lo que llamamos eje de rotación de orden 4. Y en esta otra proyección, poniendo el cristal en otra posición, encontraron esto, que acá evidentemente lo que podemos, si unimos los puntos medios de esos dos puntos más intensos, podemos formar un triángulo. O sea que acá si rotamos 120 grados, obtenemos lo mismo, y si rotamos otros 120 grados, otra vez lo mismo. O sea que es una simetría de orden 3. Esto fue observado por Laue en el sulfuro de zinc, la blenda. Y esa fue la genialidad de Laue. No las tenía todas consigo, no tenía en claro cómo se producían los rayos X, pero tuvo la capacidad de conectar las distintas hipótesis y pensar, él no era experimentalista, pensar un experimento que les permitiera dos cosas simultáneamente. Demostrar que los rayos X eran radiación electromagnética, como se la entendía en ese momento, se respondía a lo esperado para una radiación electromagnética, y que la materia tenía que tener un ordenamiento interno periódico, porque se había hecho la propuesta de que iba a haber ese resultado en base al estudio que estaba haciendo Edward con la luz que iluminaba los dipolitos. La profundización de la temática y la profundización de los experimentos fue llegando con el tiempo, bastante rápido, porque los estudios del agua no le permitieron obtener una buena estructura del sulfuro de zinc. Pero, bueno, esto sería lo mismo que ya dijimos. Aparecen en la escena dos físicos australianos. En realidad no me acuerdo si el más chico es australiano, pero yo estoy seguro sí. William Henry Bragg y William Lawrence Bragg, los que el padre realizó un importante desarrollo experimental que permitió obtener mucho mejores datos que los que había obtenido Laue, y los usó para resolver la estructura cristalina del diamante. Y el hijo, en 1913, publicó la resolución de la estructura del cloruro de sodio, el cloruro de potasio, el bromuro de potasio, la blenda que había resuelto mal Laue, el fluoruro de calcio y el carbonato de calcio. Y ellos además desarrollan un modelo matemático muy simple, que por eso se los muestro. Suponen que si los átomos están todos, o las moléculas están todos ordenados, van a estar formando planos a una cierta distancia. Entonces, si pensamos que la radiación incide sobre un conjunto de estos planos, supongamos que acá abajo está el cristal todo ordenadito, este haz que pega en este átomo va a salir formando un cierto ángulo, pero el que pega en este otro también va a salir formando ese cierto ángulo, y el que llega hasta acá abajo también. Entonces vamos a tener una serie de haces que van a salir desde distintas profundidades y que recorren caminos distintos. Entonces, cuando salen, van a interferir entre ellos, esto está todo ampliado por supuesto, y encuentran que esa diferencia de caminos tiene que ver con el espaciado entre los planos y el ángulo. Entonces dicen, si yo hago incidir el haz, que solo podían fijar en el experimento con un determinado ángulo, va a salir con el mismo ángulo
lo mismo que pasa en un espejo, y puedo de esta manera, si mido los ángulos, saber cuál es el espaciado entre los planos del cristal. Y esto lo seguimos usando hasta el día de hoy. Si bien no es un modelo correcto de la realidad, porque el problema es de difracción y no de reflexión, pero es un modelo que sirve y ha sido utilizado y se sigue utilizando. Entonces, a esta altura del partido, ¿qué llamamos cristal? A un arreglo periódico de átomos, iones o moléculas en 3 dimensiones. Y ese arreglo se repite en todo el cristal, en las 3 dimensiones. Una pregunta que se venía haciendo los científicos desde hacía mucho tiempo, y había opiniones diversas, era si las componentes del material, o sea, el tipo de átomos que lo forman, fijaban la estructura del material, la forma en que se ordenaban internamente. Y el ejemplo más clásico y fácil de visualizar es diamante versus grafito. Todos sabemos que están hechos de carbono, las dos sustancias. El diamante es brillante, transparente y increíblemente duro. El carbono es opaco, es mejor conductor y es un buen lubricante. Y entonces parece que no tiene que ver con los átomos de que está constituido el material, sino, y eso nos lo responde la cristalografía actual, el desarrollo histórico. Esto ya lo conocía, lo había resuelto el Williams Henry Bragg, motivo por el cual le dieron el premio Nobel, mientras que el grafito está formado por capas de arreglos hexagonales donde los carbonos están muy fuertemente unidos en la capa, pero entre capas la atracción entre las capas es muy débil, por eso que es tan buen lubricante, porque puede deslizar fácilmente una capa sobre la otra. Es como si tomáramos hojas de papel y queremos mover la hoja de arriba, generalmente se va a desplazar y va a ayudar a que se desplace un poco la de abajo. O sea, no es que son independientes, sino que están unidas entre sí, pero muy débilmente. También son cristales estos materiales que tengo puesto acá. Por ejemplo, los cerámicos de circonia, una chapa de acero, los famosos nanomateriales que inundan nuestra existencia íntimamente. ¿Qué diferencia tienen con un brillante que uno piensa en la superficie? La diferencia es el tamaño. Acá lo que se ha reducido es la dimensión de la zona que está ordenada periódicamente. Pueden ser dimensiones del orden de los micrones en una chapa de acero. Todos esos son pequeños cristales del orden de micrones. Estos son del orden de nanómetros. Las escalas acá no se alcanzan a ver, pero acá la escala esta es 10 micrones. En esta no, la escala está, pero no dice el valor. Acá sí se ve. Estos son, con esa resolución no lo veo, son del orden de 100 nanómetros. O sea que nos empezamos a meter desde la cristalografía con otras cosas. Aceros, circonio, pisos de cerámico, nanomateriales. O sea, estos cuatro científicos fueron los que dieron lugar a lo que se llama la cristalografía de rayos X, que dio lugar a la física y la química del sólido. Y ahora vamos a ver la ciencia de materiales y vamos a ver cómo influyó en otros campos de la ciencia. Acá parece, hasta lo que vimos, más o menos razonable que influyeron en la física y en la química. Esto lo vamos a hacer. Estos son dos equipos
para estudiar, ya que hablábamos de los cristales, los más grandes se estudian con este tipo de equipos, que por supuesto, comparado con lo que usaron los que hicieron los primeros experimentos, no tiene nada que ver. Fíjense que está totalmente cerrado. Tiene un detector que es un CCD como los que tienen las cámaras fotográficas, o sea que puede leer un montón de datos al mismo tiempo. Los cristales, Laue tenía que irlos rotando y acomodando, lo hace todo automáticamente, comandado por una computadora. Y este es un equipo que sirve para los cristalitos, los policristales que veíamos recién, que tiene alguna variante en la geometría. ¿Qué pasó después? Que es lo que les decía. Pasaron muchas cosas, y ya hace mucho tiempo, porque la resolución de la estructura del ADN, cuyo fue el premio Nobel en 1962. La hemoglobina también uno fue de química y el otro fue de fisiología y medicina. La penicilina, la insulina, Hawkins, premio Nobel 64. La fotosíntesis, 1988. Hace poquito, los cuasicristales, que después voy a hablar de esto. Y acá tenemos el Curiosity, que fue el robot que mandaron a Marte, que llevó un equipo adecuado para hacer difracción de rayos X, estudió el suelo de Marte y encontró que era muy parecido al suelo basáltico de las islas de Hawái. Bueno, vayamos. En 1953, tres personajes, Crick y Watson. Crick, cristalógrafo. Watson, que era un jovencito de 23, 24 años, va a hacer su postdoc a Cambridge, al laboratorio de los Bragg, y Wilkins, que estaba en la Universidad de Londres. Ellos tres fueron ganadores del premio Nobel. Pero hay un héroe escondido, que es Rosalind Franklin, quien en realidad fue la que hizo los experimentos. Se peleó con alguno de ellos, con Watson. Tenía una idea un poco distinta, pero había conseguido cristalizar fibras de ADN y acomodarlas en forma ordenada frente a los rayos X, y con eso había obtenido unas fotografías bastante interesantes. Antes de seguir, porque les quiero mostrar otra cosa, y después de decir que iba a hacer experimentos me olvidé de que los iba a hacer. Queremos que me ande el láser. Sí. A ver cómo me pongo para que ustedes vean por ahí abajo. Porque yo les mostré unas simulaciones, pero una simulación no es lo mismo que la realidad. Bueno, este puntero láser me da como imagen sobre la pantalla un punto. Le voy a poner adelante ahora, a ver si los acomodé adecuadamente. Ese que quería mostrarles. Les voy a mostrar solo dos porque si no se va a hacer muy largo. Le voy a poner adelante del puntero un retículo. Más que un retículo, una línea de agujeritos o una línea de puntitos. El efecto es el mismo para la luz. Muy pequeños en relación a, si pusiéramos un pelo también podríamos ver algo así. ¿Alcanzan a verlo? Allá arriba se puede ver. Una línea de agujeritos o puntitos me da como resultado una línea de puntos luminosos. Si yo muevo la línea, lo que estoy haciendo es rotarla, esa línea de agujeritos, se me rota también la imagen. Si cambio el retículo que le estoy poniendo
delante al haz y ahora le pongo un arreglo de puntitos o agujeritos. Vamos a ver, acá necesito un poco intenso, no sé qué le pasa a esto. Si será que alcanzan a verlo ahí, me voy a sentar para... Más arriba. Sí. ¿Alcanzan a verlo? Sí. Sí. Eso es totalmente equivalente a lo que hizo von Laue con su idea de ver qué pasaba si ponía el cristal frente a los rayos X. Si el cristal eran objetos ordenados a distancias del orden de la longitud de onda de los rayos X y los rayos X eran una radiación electromagnética, tenían que comportarse exactamente igual que la luz con respecto a esto que estamos viendo. ¿Por qué uso un láser verde? Porque es más intenso. ¿Y por qué un láser? Porque si fuera luz blanca me daría puntitos de distintos colores en distintas posiciones y me resultaría muy difícil medir bien la distancia entre los puntitos, porque la matemática y la simetría me permiten, a partir de las distancias entre esos puntitos, llegar a determinar las distancias entre los átomos adentro del cristal, o mejor dicho, lo primero que me permiten determinar es la forma y el tamaño de la celdita, que es el ladrillito básico con el cual se hace todo el edificio cristal. Si yo pusiera acá una plaquita que tuviera agujeritos formando un cierto ángulo, me aparecería como resultado un patrón de puntos luminosos que formarían también un cierto ángulo. Esto que encuentro acá me indica que las celditas tienen una simetría cuadrada. O sea, la simetría se reproduce y hay relaciones matemáticas cuando no son perpendiculares los dos ejes. La cosa se complica un poco matemáticamente, pero actualmente con las computadoras eso es muy fácil. Antes era bastante complicado trabajar para sacar la información. Bueno, lo que había obtenido Rosalind era esta foto, a partir de la cual se podía llegar a pensar algunas cosas. Eran muy ingeniosos en ver o imaginar qué resultado tenían que tener o esperaban tener si hacían determinados experimentos. Lo que hizo Rosalind fue ordenar todas las fibras, consiguió un ADN muy puro, formó cristalitos con ese ADN y consiguió que eran fibras, las ordenó a todas y sacó fotos en la dirección de la fibra y perpendicular a la dirección de la fibra. El hecho de que aparezca esa especie de X, que los puntos se ordenen así como X, está dando información de que hay una hélice en el sistema. Ya había indicios, Pauling había estado trabajando y proponiendo modelos para el ADN, o 13 hélices, y lo publicó también. Y de las distancias que se obtenían entre los puntos y entre el centro de la pantalla y lo que se sabía, la distancia a la que estaba la fuente emisora, el cristal y el cristal de la pantalla, se podía obtener el espaciamiento. Grigson y Watson no vieron esta foto, habían visto una previa en un seminario que Rosalind Franklin había dado en Londres, al cual habían asistido, y empezaron a armar un modelo, pero diferente de este que fue el final, y les quedaba para afuera
los grupos estos, había una incongruencia química en la forma en que ellos habían planteado el ADN. Les comento que no lo hicieron con una computadora ni dibujando, sino que pidieron pedacitos de chapa, alambre, cartones, con distintas formas, porque se conocía, o se tenía bastantes indicios de que estos grupos, que eran las bases, la adenina, timina, citosina y guanina, los bioquímicos y los biólogos, no sé en aquel momento si había tantas divisiones en disciplina, conocían eso. Entonces ellos fueron armando un modelo, pero Rosalind entre medio había hecho unos nuevos estudios y a ellos les criticaron ese modelo que había hecho de ADN, y el director del instituto les dijo que no perdieran más tiempo, que siguieran trabajando en la hemoglobina. Pero se habían quedado con la sangre en el ojo, como quien dice, y entonces volvieron a Londres y estuvieron hablando con Wilkins, que era algo así como el director del laboratorio en el que trabajaba Rosalind. Y Rosalind le había dado el día anterior la última foto que había obtenido, que era mucho más nítida y con más información, y la vieron. Y como aparentemente Watson tenía una memoria muy importante, cuando volvieron a Cambridge empezaron a hacer cuentas y decidieron volver a armar el modelo y pudieron conseguir reproducir un modelo que fue adecuado. Además, notaron que el hecho de que hubiese una doble hélice sugería copiado del material genético. Eso fue un artículo de Nature en 1953. Si nos imaginamos el desarrollo tecnológico en 1953, yo era chiquita, evidentemente que hubiesen llegado a eso fue... Entonces les cuento cómo se puede pensar esto, para que se imaginen qué fue lo que hicieron, lo que hizo Rosalind. Y se puede reproducir, pero tantas cosas acá no podíamos hacer. Si uno pone un láser y dos lentes convergentes y las hace incidir sobre un resorte de lápiz de mina, lo más finito posible, en una pantalla puede recoger esta foto, que no sé si es de las mejores que teníamos, pero esto lo hicieron alumnos en clase, como un experimento para entender cómo habían llegado al ADN. Y el resultado de interpretar esta foto, que es similar a la de Rosalind, la famosa foto 51 de Rosalind, permitió llegar a este modelo del ADN que fue el que les hizo ganar el premio Nobel. Y a partir de ahí se pudo ver, actualmente vi que había, pero no pude conseguirlo, un video del desdoblamiento en tiempo real de la molécula del ADN. Y ahí, casi antes, en realidad antes de la resolución del ADN, Max Perutz estaba trabajando en tratar de resolver, de encontrar cómo estaban los átomos en la mioglobina. Empezó en el año 37 y consiguió algo de información en el año 59. Y los tiempos que manejaban en aquella época, la paciencia y dedicación, nada que ver con nosotros que siempre queremos todo rápido. Pero era una molécula enorme, globular, de 64.000 daltons. Un dalton es aproximadamente la masa de un hidrógeno, para que se den cuenta la cantidad de átomos que... Y la hemoglobina tiene el grupo hemo, que es un hierro, que es en donde se van a pegar los oxígenos y son transportados por la sangre de un lugar a otro del organismo. En paralelo, y en realidad alentado por Perutz, John Kendrick se pone a estudiar otra proteína
muy parecida, pero mucho más chica, que es la mioglobina, 17.000 Dalton frente a 64.000. Él la resuelve antes que Perú llegara. En 1957 la había resuelto. Perú llega a su resultado en el 59. Ambos premios Nobel. De química. Después, otro logro importante de la cristalografía es resolver la estructura de la Rhodopseudomonas viridis, que es mediante la cual se consigue la fotosíntesis. Es el centro fotoquímico de la bacteria fotosintética, esta que mencioné. Del 82 al 84 tenemos los estudios de Sheckman, que fue declarado premio Nobel en el año 2011. Lo que estudia él es una cosa particular, se llaman cuasicristales. Son sistemas ordenados, pero no exactamente igual, no son todos los ladrillitos, no son iguales. Había unos pisos de cerámica que se vendían hace unos años que eran unos octógonos y unos pentágonos que permitían cubrir toda la superficie del piso. No podemos con arreglos periódicos cubrir una superficie. Yo hablo de superficie, porque después se puede llevar a las 3 dimensiones. Solamente con objetos que tengan simetría 2, 4, 2, 3, 4 y 6, o sea, hexágonos, cuadrados, triángulos, paralelogramos, podemos, o paralelogramos que no sean rectangulares, podemos cubrir una superficie. Y si acá miramos, acá tenemos, no se alcanza a notar bien, acá tenemos un objeto que es pentagonal, más pequeño, y otro que es pentagonal, más grande. Y uniendo eso se puede llegar a reproducir toda la superficie, pero no con uno solo. Y Sheckman fue el que descubrió los cuasicristales, que dan patrones de difracción bien definidos. Hay que estudiarlos de otra manera, pero, por ejemplo, son los responsables de que tengamos en este momento ollas antiadherentes. Últimamente se ha trabajado mucho, nuevamente con los átomos de carbono, no últimamente, el fullereno, que es una pelota de fútbol, toda de carbonos, fue premio Nobel de Química en el 96. Con el grafito han conseguido estabilizar las capas independientemente, y es el grafeno, que es un cristal bidimensional, que han conseguido que se enrolle formando nanotubos de carbono, que tienen propiedades muy importantes de conducción y que se espera poder llevarlos a la tecnología, o ya hay algunos avances. Premio Nobel de Física 2010. En una charla que dio en el Churchill College de Cambridge, Max Perus, ¿se acuerdan del que había resuelto la mioglobina? Dijo lo siguiente, y creo que vale la pena comentarlo. ¿Por qué el agua hirve a 100 grados y el metano a 161? Yo el metano lo pienso como más vale algo muy volátil. ¿Por qué el diamante es duro y la cera es blanda? ¿Por qué los glaciares fluyen y el hierro se endurece al golpearlo? ¿Cómo se contraen los músculos? ¿Cómo la luz del sol hace que las plantas crezcan? ¿Y cómo los organismos vivos han sido capaces de evolucionar hacia formas cada vez más complejas? Las respuestas a todos estos problemas han venido del análisis estructural. Y eso lo dice en el año 96. 96, 2006, casi 20 años después, podemos decir que la cristalografía está en todo lo que nos rodea. Doy fe que L'Oréal iba a hacer experimentos en el sincrotrón de Brasil, porque teníamos que esperar los turnos después de ellos. L'Oréal se dedica a productos
de cosmética. La obtención de aleaciones mejores, más livianas, de plásticos reforzados con arcillas, de medicamentos que se diseñan en forma más adecuada porque se sabe dónde tienen que actuar, qué es lo que nos produce la enfermedad, porque al estudiar las proteínas se sabe dónde están las causas. Se puede saber, no en todos los casos, por supuesto hay enfermedades que todavía no se las puede superar y todos los días se siguen desarrollando medicamentos o cambiando o variándole algunas propiedades a los medicamentos que ya existen para que sean más eficientes y tengan menos efectos secundarios. Muchas veces, porque no se disuelven fácilmente, las dosis que hay que tomar son muy altas, pero si uno consigue intercalarle alguna molécula que no sea perjudicial para la salud, pero que permita modificar y hacerlo más soluble, nuestro organismo lo tiene que recibir la molécula entera y separada del resto, digamos, así la va a procesar. Si le tenemos que dar un montón para que alguna llegue al lugar, va a tener algún efecto que no queremos. Bueno, todo eso se está trabajando desde la cristalografía. Y bueno, el chocolate parece raro que esté ahí, pero como vimos antes, los mismos átomos se acomodan de distinta manera y tienen distintas propiedades. Resulta que los chocolates tienen también lo que se llaman distintas fases en estado sólido. Y si no se consigue la fase que se disuelve fácil en la boca y que es agradable, no es áspera, no tiene calidad el chocolate. Así que las fábricas de chocolate llevan sus chocolates a los científicos para que le estudien el punto de fusión, qué fase es, y podemos seguir nombrando montones de aplicaciones. Con relación a la salud, la cristalografía y los rayos X no solamente sirven para los medicamentos, porque el desarrollo tecnológico ha hecho que se puedan conseguir tomografías con mucho mejor resolución y radiando mucho menos, y además con más precisión de los puntos que interesan. Esto no es más que un resumen de todo lo que estuve diciendo, así que desarrollo de fármacos, nano y biotecnología se basan en resultados cristalográficos. Cualquier material nuevo, la pasta dental, los chocolates, la memoria de las computadoras, tienen dentro de su desarrollo algún resultado de cristalografía. Entonces, ¿cuál es el propósito principal de la cristalografía? Proporcionar información sobre las estructuras a escala atómica, vinculándola con las propiedades y funciones de los materiales. En este momento, gracias a las computadoras, podemos además simular materiales a partir de los que ya conocemos y predecir que van a tener ciertas propiedades. Entonces, no hacer todos los experimentos que habría que hacer, sino hacerlos con aquellos que ya dan la idea de que pueden funcionar. Bueno, y acá tenemos un poquito todos los premios Nobel, acá los 5 últimos. Los 5 últimos años hubo premios Nobel relacionados con la cristalografía por distintas cuasicristales, proteínas acopladas a receptores, la resolución de la ribosoma, los grafenos, y el último año fue por el desarrollo de modelos multiscala para complejos químicos de aplicación importante. Bueno, muchas gracias.